Hola queridos hermanos, estamos reunidos una vez más junto con mi hermano Jorge y tenemos la oportunidad, ¿cierto?, de hablar de este nuevo podcast que habíamos pensado, que habíamos estudiado. Y el nombre de este podcast es, ¿Qué es ser miembro de una iglesia? exactamente, ¿qué es ser miembro de una iglesia? Bueno, me presento nuevamente, soy Matías Olivares y aquí está mi querido hermano. Hermanos, un placer como siempre poder preparar materiales y llevarles información y poder compartir con ustedes este audio que preparamos con Matías, así que les saludo desde acá y agradecido por esta nueva oportunidad que tenemos de llevarle esta información. Amén. Bueno, hermanos, tenemos el día de hoy, tenemos 3 preguntas que queremos responder y les voy a dar lectura. La primera pregunta es, ¿qué es una iglesia? ¿Cierto? La segunda pregunta, ¿por qué unirnos a una iglesia? Y 3, ¿qué conlleva la membresía de la iglesia? Y bueno, son estas cosas que vamos a hablar el día de hoy, así que vamos a ir directamente al grano. Da igual queremos aclarar, hermanos, que nosotros estamos respaldados, estamos estudiando un libro que se llama Las nuevas características de una iglesia saludable, el cual es del autor Mark Dever. Si quieren leerlo también, hermanos, es una muy buena lectura respecto a cómo Dios también a través de la Biblia quiere que nosotros nos guiemos por los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Así que el día de hoy, y una de las características también de una iglesia saludable, es cómo ser miembro y cómo ser miembro bíblicamente. Y bueno, también aclarar de que ser miembro no solamente eh, ir a las sesiones de miembro y firmar algo. Eso es más que nada algo oficial delante de la iglesia, ¿cierto? Delante de la congregación, de los hermanos, de que nosotros estamos siendo parte y estamos declarando a las demás personas que nos estamos uniendo a un cierto grupo. Pero, ¿qué son las responsabilidades también de ser un miembro? Y esto también aboca a la primera pregunta, ¿qué es una iglesia? Hermano Jorge, ¿qué piensa usted? ¿Qué es una iglesia? La iglesia es una palabra única y exclusivamente del pueblo cristiano. Aparece únicamente escrito en la Biblia a través de los evangelios. Por tanto, es una palabra exclusiva para personas que profesan la fe en Jesucristo y creemos en las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, la palabra iglesia solamente la encontraremos dentro del contexto del pueblo cristiano. Eso es muy importante recalcarlo. También la iglesia no es el edificio ni el servicio donde nosotros nos reunimos para adorar a Dios. La iglesia son las personas que han sido unidas a la muerte y resurrección de Cristo por fe. Romanos 6, Amén. 1 al 11, hermanos, para que tenga un respaldo bíblico, ¿cierto? Amén. Ahora, ¿cuál es el fin, cierto, de definir qué es la iglesia? Y eso habla mucho de el tema de la membresía, porque tenemos que entender de que nosotros nos unimos a la membresía, nos congregamos con la iglesia. La iglesia no es el edificio, no es que nosotros nos hacemos miembros, ¿cierto? Y tenemos derecho a usar el tema de la casa de Dios, el templo, como le quiera decir, porque nosotros nos hacemos miembros, nos hacemos parte de los hermanos. No estamos hablando del hecho de que la iglesia sea el, el lugar, sino estamos hablando de la gente. Por eso es muy importante diferenciar el tema de que nosotros nos hacemos miembros a los hermanos. A eso se refiere. Por eso hay que también diferenciar, ¿cierto? De hecho, acá Mark Dever dice, si lee la historia de las primeras iglesias registradas en el libro de Hechos, no hay evidencia de que alguna de ellas pretendiera incluir a más personas que los creyentes como miembros.
cuando lees la carta de Pablo, está claro que Pablo también escribe como si las iglesias estuvieran compuestas solamente de creyentes. Es por eso que se ha dirigido a ellos como a santos, a aquellos a lo que Dios ha elegido. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la agrupación local de los cristianos comprometidos con Cristo unos con otros. Esto es lo que realmente queremos también dejar claro, queridos hermanos. Olvídese, sáquese de la cabeza que cuando decimos vamos a la iglesia, no se está refiriendo al templo, se está refiriendo a los creyentes, ¿cierto? Y esto, como había dicho el hermano Jorge, esto es solamente un lenguaje, una palabra que se usa en la Biblia. Y eso quiere decir, ¿tenía algo que agregar, hermano Jorge? Sí, mira, de acuerdo con el Nuevo Testamento, la afirmación sería que la iglesia es un cuerpo de gente que profesa y da evidencia de que ellos han sido salvados solamente por la gracia de Dios, para su gloria y a través de la fe en Jesucristo. La mayoría de las referencias a la iglesia la describen como una agrupación local de gente viva y amorosa que está comprometida con Cristo y comprometidos unos con otros, como bien decías tú. Es un lugar donde bueno, la iglesia somos cada uno de las personas que componemos el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, la palabra o, o la finalidad de la iglesia es poder compartir con otro, como mencionabas tú. No es el hecho de que porque yo soy iglesia yo puedo tener quizás una relación individualista con Dios, sino que lo que invita a la Escritura es a que nos congreguemos y estemos juntos como hermanos. ¿Verdad, Matías? Exactamente, y eso también nos aboca a la otra pregunta. Que la otra pregunta es, ¿por qué unirnos a una iglesia? ¿Cierto? ¿Por Claro, qué unirnos a una iglesia? Eh, la membresía de una iglesia es crucial que nosotros comprendamos que Cristo nos está llamando a ser discípulos, siendo junto con los demás hermanos, con la iglesia, ¿cierto? Para generar buenas obras, ¿cierto? Dentro de nuestras propias vidas. ¿Qué es lo que yo quiero decir con esto, hermanos? La membresía local no se refiere, ¿cierto?, al tema del papel que nosotros firmamos, no significa a un puesto que nosotros podamos ocupar dentro de la iglesia, o si estuviéramos hablando algo solamente de eh, algo sin sentido o algo que, que no fuera importante. No es como simplemente ir a la iglesia y decir, ya, yo quiero ser miembro porque me gustaría tener voto en la membresía, ¿cierto? Votar en ciertas cosas importantes y esas cosas. No, el punto de la membresía, ¿cierto? Es aclarar que nosotros no estamos dando a entender que primero la membresía nos salva. Eso es claro. ¿Ya? La membresía no salva. O ser miembro no te hace salvo. Bautizarte no nos hace salvo. Nuestra educación no nos hace salvo. Nuestra cultura, nuestra amistad, nuestras contribuciones, ni nada de eso. El punto, el punto si es que nosotros queremos unirnos a la iglesia sin tener claro esto, es mejor que no se una todavía, hermano. ¿Ya? No estamos diciendo de que si tiene una visión diferente a a lo que nos muestra la palabra de Dios, es mejor no unirse a la iglesia. ¿Ya? Eh, de hecho, la membresía, voy a leer otra cosa de Mark Dever que es interesante. Dice, la membresía es una iglesia local, o sea, la membresía de la iglesia local no es anticuada, ni pasada de moda, ni un aditamento innecesario a la verdadera membresía en el cuerpo universal de Cristo. La membresía en una iglesia local tiene la intención de ser un testimonio de nuestra membresía en la iglesia universal. La membresía de la iglesia nos salva, pero es un reflejo de la salvación.
Y si no hay reflejo de nuestra salvación, ¿cómo vamos a estar seguros de que somos verdaderamente salvos? Como Juan explica, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Eso es interesante, ¿eh? Es interesante, Jorge, porque aquí lo que está estipulando eh, es que si nosotros nos hacemos miembros de la iglesia, ¿cierto? Y las personas que se hacen miembros de la iglesia y no son salvos, eh, puede ser muy perjudicial, ¿cierto? Muy perjudicial al creyente porque se convence al ser miembro, tal vez es hacerse pensar, soy miembro, y como soy miembro delante de las personas y me aceptaron, soy salvo, porque tengo una aprobación de otras personas. Y eso es peligroso, ¿cierto? Es peligroso. Porque acá dice, el versículo dice, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Es interesante eso. ¿Qué opinas? Eh, bueno, tú haces mención al hecho de la membresía, que es, digamos, el tema que nosotros estamos abordando hoy y que hemos visto acá en el libro de las nueve marcas, ¿cierto?, de Mark Dever. Y justamente cuando ya pasamos de entender el concepto de iglesia y entendemos la función que tiene cada uno de nosotros al ser miembro de una iglesia, vamos entendiendo que hay ciertas responsabilidades que debemos ir asumiendo. Por ejemplo, el hecho de que sabemos que tenemos que ser parte de un grupo, porque fíjate, Matías, que el hecho de que tú seas miembro de una iglesia local, primero, como decías tú, leyendo ahí los párrafos, te hace miembro de la Iglesia Universal, ¿verdad? De este expansionismo que tenemos de las buenas nuevas del Evangelio. Mm, Y segundo, el hecho de tú estar en una iglesia y ser parte de la membresía, tú ya estás siendo responsable con tu vida de cristiano, o sea, estás mostrando el convertimiento, el nuevo nacimiento, la regeneración, porque el ser parte de la iglesia local como miembro te da derecho, como bien decías tú, a ser parte de la iglesia, a tomar decisiones como iglesia, a a ser asumir responsable. compromisos con la iglesia. Claro, a ser responsable, a entender que hay un gobierno dentro de la iglesia que está siendo aprobado, por el cual tenemos responsabilidades como orar. Hay un grupo de miembros dentro de la iglesia que son nuestros hermanos por quien debemos estar preocupados, como dice la escritura, de, de, de corregir, de animarnos mutuamente, en fin. Entonces, como bien recalcas tú, el hecho de ser miembro de una iglesia conlleva responsabilidades, María. Eso, eso diste en el punto también de este punto, o sea, de esta pregunta que estamos haciendo, ¿por qué unirnos a la iglesia? Y es también, nosotros tenemos responsabilidades como cristianos. Y a nosotros hacernos miembros de la congregación, ¿cierto? De la iglesia, de los hermanos, como habíamos estipulado antes, eh, hacemos esta responsabilidad compartida, ¿cierto? Eh, Exacto. nosotros como cristianos, tú habías dicho que somos muy individualistas, y eso es verdad. Cuando cada vez que leemos un libro es cómo ser un buen cristiano, 10 maneras de ser un buen cristiano. Y esas cosas, de esta manera, no abarcan, por ejemplo, mucho el tema de la comunión entre hermanos. Y es importantísimo eso también, porque nosotros tenemos muchas responsabilidades como cristianos, primero para nuestra propia vida y para los demás. De hecho, amarnos unos a otros es un mandamiento importantísimo dentro de la palabra de Dios y del Nuevo Testamento, ¿cierto? Claro, claro que sí. De hecho, es tanta la responsabilidad que tenemos al ser miembros de una iglesia que sin duda tenemos que primero
para ser parte de la membresía, en el caso nuestro, ¿verdad? Tú y yo, que somos miembros de la iglesia, es porque asumimos que tenemos que ser responsables primero, entendiendo que no somos perfectos y que sí somos parte de una iglesia en donde vamos a estar expuestos a que los hermanos vean nuestra vida, nuestra forma de servir a Dios y también de esa forma podemos ser corregidos o animados a mejorar en diferentes formas. Entonces, tú al ser parte de un grupo de hermanos, tienes la responsabilidad de motivar, de ayudar, de aconsejar, y también el revés de que te toque a ti, ya que puedes estar tú desanimado, qué sé yo, pasando alguna situación compleja o tal vez de poco compromiso, y en ese ámbito también uno puede ser animado. Entonces, el ser parte de la membresía a ti te expone a que estés bajo digamos, la mirada de Dios y que tú sabes que tienes que ser responsable con tu testimonio, con tu forma de vida, porque aquí, por ejemplo, Mark Gebel da un ejemplo en cuanto a las situaciones que conlleva ser miembro. Por ejemplo, él decía que pone el caso de que en una iglesia X, en la Capitol Hill en este caso, ellos tienen una membresía de 230 miembros inscritos, ¿verdad? Pero resulta Exacto. que el día domingo en la mañana, cuando se genera la escuela dominical, dice que solamente aparecen 70 personas. Entonces, él hace el cuestionamiento y dice, bueno, ¿y qué pasa con el otro número restante que no está llegando regularmente? ¿Acaso están todos de vacaciones? ¿Acaso están todos enfermos? ¿Acaso están todos en el ejército? Entonces, como iglesia local, cuando vemos que el número de miembros no es lo que se refleja en el día domingo en una escuela amical o en un culto normal de día domingo, eh, como miembros de la iglesia también debemos preocuparnos de eso y hacer las consultas correspondientes, porque se supone que hemos adquirido un compromiso con nuestro Señor y debemos ser consecuentes con eso, Matías. Sí, pues. De hecho, es muy interesante aclarar también, queridos hermanos, los que estamos oyendo, los cristianos, nosotros debemos dejar de ser egoístas. Entender la vida cristiana consta en no entender que Dios me salvó solamente a mí. Y sí, la salvación es personal, eso es claro, pero la salvación personal fue para muchas personas más, y el punto de ser miembro, ¿cierto?, de una iglesia local es que nosotros nos damos a entender que las personas con las cuales nosotros nos estamos congregando estamos tratando personalmente de seguir a Cristo como una iglesia, como un grupo, como personas que están mirando hacia un mismo lugar. Y, y es importante de que a veces cuando nosotros tenemos responsabilidades de miembro, como miembros, es también pensar a los demás. Eso es claro, dejar ser individualista y pensar en el prójimo, pensar en la persona que está al lado. Siempre hemos escuchado muchas veces yo cuando he tenido que aconsejar, dice, pero es que hermano, yo no puedo amar a otra persona si yo no sé amarme a mí mismo. Y, hermano, déjeme decirle que eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque el hombre lo primero que sabe hacer es amarse a sí mismo. Eh, Primero, porque pregúntese a usted mismo, ¿usted come? Sí, pues yo como, ¿cierto? Usted cuando tiene frío se abriga, sí, pues entonces se ama. Sabe que cubrir esas necesidades porque sabe que tiene que cumplirlas porque las necesita y sabe amarse. Cada uno sabe amarse. El problema es que nosotros debemos también disciplinarnos y de entender que el mandamiento de amar al prójimo, ¿cierto? Es importantísimo para nuestras vidas. Ahora, el unirse a la iglesia también nos hace también reflexionar que los mandamientos que nosotros tenemos, que, que Dios, ¿cierto?, nos dejó a través de la Biblia, la podemos cumplir por medio de la iglesia. Y eso es importante. Y uno de los subpuntos en el cual también nosotros debemos entender como creyentes, hermanos, que nosotros
nos debemos unirnos a la iglesia para evangelizar. O sea, la otra razón por la que debería unirse a la iglesia es por el bien de la evangelización del mundo. Y juntos, ¿cierto, hermano? Juntos, me incluye a mi hermano Jorge acá, juntos podemos difundir mejor el evangelio en casa y más allá, y fuera de ella. Podemos hacer esto con nuestras palabras a medida que compartimos las buenas nuevas y nos ayudamos a otros a hacer lo mismo. Es importante impulsar al hermano, levantar al hermano, animar al hermano. A veces, como habíamos dicho, tenemos que dejar de pensar en el uno, ¿cierto? Y pensar que yo también tengo necesidades, pero el punto es que también otras personas tienen necesidades. Y aún más, nosotros tenemos como creyentes que fuimos salvados, tenemos mandamientos que debemos cumplir. Y la iglesia nos ayuda a eso. No es algo que nos perjudique, es algo que nos ayuda, que nos aporta. ¿Qué opinas, Jorge? Puedo estar equivocado, ¿cierto? Mira, no, lo que pasa es que hay una serie de responsabilidades que debemos asumir cuando formamos parte de una iglesia local, cuando nos hacemos miembros, porque si bien el ser miembro de la iglesia no significa de que la membresía es la que te va a salvar, ¿verdad? Sí. Pero claro que es un reflejo de la salvación, o sea, el hecho de que nosotros hayamos alcanzado esa salvación por gracia, por misericordia que el Señor nos regaló, ya o gatilla en que nosotros debiésemos dedicar nuestra vida al servicio de la obra de Dios, como tú bien dices, en cuanto a la evangelización, ¿verdad? Nosotros somos parte del plan misionero de Dios en cuanto a la evangelización mundial, porque nosotros como iglesia local que debiésemos reflejar un buen comportamiento para mostrar el poder de Dios con nuestras vidas, con el accionar de nuestra iglesia. Entonces, el hecho de que nosotros nos involucremos como parte de nuestra iglesia por medio de la membresía, es porque estamos entendiendo el propósito por el cual hemos sido salvados y principalmente que es glorificar a Dios. Entonces, el hecho de que seamos miembros de la iglesia nos debe hacer sentir responsables de que estamos mostrando a nuestra comunidad el hecho de la obra poderosa de Dios, primero en nosotros y como hermanos, como tú mencionabas en el versículo, ¿verdad? Que es imposible decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano a quien vemos, ¿cierto? ¿Cómo vamos a amar a Dios a quien no hemos visto si no amamos a nuestro hermano que está a nuestro lado? Entonces, esas son pequeñas acciones que van mostrando que hemos sido transformados, que somos parte de esta evangelización, porque si bien pertenecemos a nuestra misión, a nuestra iglesia local, pero no podemos dejar de obviar el hecho de que también nosotros fuimos punto estratégico de algún misionero que viajó y llegó hasta este lugar y nosotros alcanzamos la fe mediante aquella obra misionera. Por lo tanto, somos parte de la Sí. evangelización mundial. Oye, Jorge, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú crees, como parte de la iglesia, que nos falta entender estos conceptos para también mejorar también nuestra unión como creyentes para caminar hacia un mismo lado? Lo que digo, estamos haciendo nuestra bien como función, principalmente hablamos por nuestros propios testimonios, de decir, estamos realmente caminando en una buena membresía, estamos cumpliendo nuestras responsabilidades como miembros. ¿Tú qué opinas? Mira, creo que siempre uno tiene que estar abierto a querer aprender y seguir creciendo siempre. Es medio difícil que podamos nosotros decir, no, yo alcancé tal altura o tal madurez que ya no tengo nada que aprender.
Por el contrario, creo que siempre debemos estar abiertos a, como decía la palabra, lo que leíamos, que debemos estar dispuestos a ser animados y también animar a otros a seguir avanzando en la fe. Entonces, en cuanto a si nos falta o no nos falta, mira, el tema es que eh, aquí también Mark Dever deja un ejemplo bien gráfico y dice si es que nosotros podríamos en algún caso ser excluidos de la iglesia local o bien ser incluidos en ella. Mm, Entonces, y lo plantea de esta forma, él dice, bueno, hace 100 años atrás la iglesia donde él participaba podía podían o tenían, por ejemplo, una forma de medir. Decían, bueno, vamos a celebrar la Santa Cena y la Santa Cena se va a celebrar en tales fechas durante los meses, durante el año, y es una forma de medir el compromiso de los miembros. ¿Qué quiere decir? mm, Que si tú, por ejemplo, no asistías a una Santa Cena y no tenías justificación o no te justificabas, y esto se volvía reiterativo, entonces, primero, estaba dándole una pequeña luz al directorio de que tú no tienes una vida correcta, porque tu dependencia es de la iglesia, tu vida es con tus hermanos dentro de la congregación. Entonces, que tú no estás participando de una celebración tan conmemorativa, ¿verdad? Que es la ujú. que muestra. ¿Por qué? Porque la Santa Cena nos invita a reflexionar, a arrepentirnos, a pedir perdón, una serie de cosas donde reflexionamos sobre el sacrificio de nuestro Señor. Entonces, Amén. es la forma en que mostramos también nuestro carácter, nuestra madurez espiritual. Entonces, él mostraba este punto, decía, bueno, si alguien no asistía una o dos veces, era motivo suficiente como para excluirlo de la membresía. Pues entonces, Mm. fíjate, yo tomo esto y digo, ¿es serio el asunto? O O sea, sea, lo ser que miembro de la iglesia no estamos es. hablando, lo que tú me estás comunicando es que sí, hay ciertos indicios que nos podrían decir, como tú dices, la Santa Cena, lo que estamos hablando en este momento, el evangelizar, no cumplir esos mandamientos, esos requerimientos públicos que nosotros debemos tener también y personales, porque son muy personales, la cena es muy personal, pero también es un acto público, evangelizar, también algo que nosotros debemos hacerlo constantemente en nuestra vida, pero lo hacemos hacia los demás. Y si no, estos también son indicios de que nos dicen también, o sea, no estoy siendo un buen miembro. Y Claro. eso también es bueno también aclarar, queridos hermanos, de que eh, ser miembros también no solamente tener conocimiento de que ya la gente nos conoce dentro de la sesión de miembros, sino que nosotros también tenemos responsabilidades y es un privilegio eh, compartir con nuestros hermanos y tener el privilegio de ser miembro también trae esas responsabilidades que nosotros también debemos, eh, tenemos que hacernos cargo, tenemos que hacernos cargo. Por eso hay que aclarar esta situación. Sigamos. El primer subpunto era, ¿cierto? Para nosotros debemos unirnos a la iglesia para evangelizar, pero también para exponer los falsos evangelios. ¿Qué opinas con esto, Jorge? Bueno, sin duda existe un sinfín de falsos evangelios que son los que debiésemos contrarrestar con, con el hecho de vivir una vida íntegra y reflejándolo esto por medio de la membresía, porque fíjate que tú no puedes, por ejemplo, querer ser parte de una iglesia solamente porque te sientes motivado, ¿cierto? O porque ves que tienes que ser parte de la membresía para mostrar que ya hay un cierto compromiso, un cierto tiempo ya caminando en la fe. Entonces, el hecho de que una iglesia pueda tener miembros por solamente hacer una cantidad o personas que con su testimonio muestran que no debiesen serlo, entonces estamos hablando de un falso evangelio. O sea, podríamos nosotros cuestionar el avance o el funcionamiento de una iglesia al ver que
que la membresía o las personas que la componen, el círculo, digamos, donde están las personas que han renacido y sus vidas no muestran ese nuevo nacimiento o esa regeneración, entonces algo está sucediendo mal. Entonces estamos viendo un enfoque de una iglesia que no cumple con los requisitos bíblicos, por lo tanto está haciendo un falso evangelio. Entonces, y el tema es complejísimo porque el hecho de que tú digas, no, yo no quiero ser miembro porque no me falta o no me quiero comprometer, también es acusativo, porque resulta que hemos sido todos llamados a este camino maravilloso. Todos gozamos del plan de salvación de nuestro Dios, lo hemos conocido. Entonces todos debiésemos transformar nuestra vida a esto. Entonces también es un llamado de atención para aquellos hermanos que quizás por años no han querido comprometerse porque dicen que con miles de excusas que son injustificadas. Entonces también el hecho de que una membresía esté bien compuesta, también por supuesto que va a desbaratar el falso evangelio que puedan tener algunas personas en sus cabezas en cuanto a cómo funciona una iglesia. Claro, pues es importante también destacar de que nosotros somos testimonios vivos, de que eh, ya nuestro nombre como cristianos en el mundo, como Iglesia Universal, está manchado. Eso es claro, ¿cierto? No, es que Sí, estos son ladrones, no, es que esto, por ser cristiano, ¿cierto? Pero nosotros también, lamentablemente, nosotros también tenemos que aportar nuestro grano de arena a esa iglesia universal, siendo responsables con nuestra iglesia local, po. O sea, siendo responsable con nuestra membresía con los demás y exacto, hacia Matías. mí, po. Porque al final uno puede decir, en su trabajo, un ejemplo lo ilustro de esta manera, puede decir, "Uy, yo me porto mal en mi trabajo, llego tarde, soy mentiroso", y las mismas personas con las cuales yo trabajo dicen, ¿y este va a la iglesia de La Serena? ¿Y este es cristiano? ¡Qué vergüenza! Sí, sí, Y puede pasar, po, ¿me entendí? sí, Puede pasar. Entonces, eh, nosotros tenemos que Cristo nos salvó, nos expuso en lugares celestiales, ¿cierto? Nos dotó de esa fe, nos dotó de una salvación que no merecíamos para andar en buenas obras, como dice en Efesios 2, parafraseando, ¿cierto? En versión eh, MOE, Matías Olivares. Y, y nos preparó para que anduviéramos por buena obra. Entonces, como membresía tenemos que caminar hacia el mismo lugar. Entonces, ¿cómo nosotros podemos exponernos a los falsos evangelios? Como membresía, caminando hacia el lugar como Dios quiere que caminemos. Eso es importante. Siento destacar, queridos hermanos. Ahora, el tercer subpunto, ¿cierto? Hablamos de para evangelizar al mundo, para exponer los falsos evangelios y para edificar a la iglesia. ¿Por qué debemos unirnos a la iglesia? Para edificar a la iglesia. Y esto es una razón bastante importante, porque la cuarta razón es para ayudar a la edificación o en el crecimiento de otros creyentes. Y yo voy al hueso, hermano. Yo realmente voy a preguntarle en este podcast. Nosotros como creyentes estamos sirviendo para el crecimiento a otros creyentes. Deberíamos preguntarnos eso. ¿Estamos siendo realmente nosotros de edificación a otras personas? Estoy llamando, ¿cierto, hermano? Estamos juntando para leer la Biblia, para orar, para ver cómo están los hermanos, para animarnos, para ver cómo están principalmente. Somos personas que debemos preocuparnos por otras personas y es importante que lo hagamos. Y usted me puede decir, no, pero es que la pandemia... Hermano, nunca hay excusa. Nunca hay excusa. Si usted decidió ser miembro, tiene que tener claro que nosotros debemos ayudar a la edificación y el crecimiento de otros creyentes. Entonces, eso es importante. Y si la respuesta es no, bueno, es momento para empezar a hacerlo. ¿Cierto, Jorge? Es el momento, o sea, no hay excusa para decir que no, porque nosotros hicimos un compromiso delante de Dios
que nosotros quisimos ser miembros para la iglesia, ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Excelente pregunta y excelente acotación, Matías. Mira, es claro, esa es la idea que también tengo al leer, ¿verdad? Este artículo de Mark Dever, que nosotros estamos llamados a ser parte de la iglesia local, a enrolarnos como miembros, porque en ese medio es donde nosotros vamos a estar, vamos a abrir nuestra vida, vamos a ser conocidos por nuestros hermanos y como tú bien decías, en cuanto a la edificación, los hermanos que tengan una mayor madurez nos van a ayudar a que nosotros también vamos a creciendo, avanzando, llegando a la madurez, con la finalidad de que también nosotros después podamos ayudar a los demás. O sea, esto es recíproco, esto es dar lo que por gracia hemos recibido. Entonces, eh, el llamado es que primero nos comprometamos a ser miembros y seamos responsables con este compromiso, porque es una forma de estar ahí en la batalla, de estar ahí en el punto de fuego, en donde voy a tener que ir amoldando mi vida por agradar primero a Dios y para ser útil en la obra, y eso me va a permitir despojarme de las cosas que no agradan a Dios, y en algún minuto también voy a ser de bendición para otros, Matías. Sí, pues Jorge, eso es importante, o sea, analicemos también a nuestra iglesia. A mí me ha dado pena, me ha dado mucha pena de que a veces estamos, bueno, ha pasado en nuestra iglesia que gente se ha ido y es miembro de la iglesia, se ha ido y uno, es preocupante de que la gente primero no se da cuenta de que alguien se fue. Pueden pasar semanas, meses y después, oye, este hermano no ha venido. Y a veces se han cambiado de iglesia. Se han cambiado de iglesia y da pena, por ejemplo, yo a veces he tenido que llamar al hermano, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo está? Y todo el tema, ¿no? Me fui de la iglesia por motivo X. Pero es penoso principalmente porque para la persona que se fue y para las personas que también vieron que se fue, la iglesia y la persona que se ha ido, porque principalmente eso nos declara el entendimiento de qué es ser miembro. Primero, la persona se fue y no le avisó a nadie. Eso quiere decir que no sentía un compromiso o también no se sentía parte de la iglesia. Mm. Entonces es triste, principalmente porque esa persona nunca se sintió parte de la iglesia a pesar de que era miembro. Eso también a mí me dio mucha pena por la persona que se fue, porque dice que no, su acción demostraba de que ella no se sentía parte de la iglesia. Pero también una equivocación de esa parte de la persona al no hacerse parte de la iglesia. Hay una responsabilidad de la iglesia y de la persona también. Porque a veces nosotros pensamos que llegar a la iglesia y ser miembro es, ya, ámenme, aquí estoy. Acérquense, háblenme. Y si no lo hacen, me voy a tener que ir de la iglesia. No, hermano. Hay que entender que la vida cristiana depende de otros. Eso es muy importante. No seamos individualistas. Amemos a nuestra iglesia. Y amar a nuestra iglesia es pasar tiempo con nuestra iglesia, pasar tiempo con nuestros hermanos. No es que tengo muchas cosas que hacer, no. Nosotros estamos para edificar a la iglesia, ¿cierto? Ya basta de ser individualistas y también ayudar a comprender la naturaleza del cristianismo congregacional. Estamos todos congregados, ¿cierto? Por el mismo fin, salvados por el mismo Jesús, ¿cierto? Sacados del pecado y expuestos en una iglesia, ¿cierto?
para poder ser de edificación para otros. Entonces, es importante también cambiar esa mentalidad, queridos hermanos. Por eso les digo, a mí me da mucha pena, ¿no es cierto, Jorge? Nosotros hemos visto 9 años que estamos en esta iglesia y hemos visto pasar mucha gente, pasar la puerta giratoria, ¿cierto? Entra y sale gente. Pero hay algo que está mal, que en nuestro concepto de membresía, ¿cierto? Y uno se puede decir, pero es que esto es culpa de los líderes, esto es culpa del pastor, el pastor no hace las cosas. Hermano, puede caer la responsabilidad sobre ellos si ellos van a tener que responder. Pero nosotros estamos hablando por nosotros mismos. Tenemos que ser responsables por cada uno de nosotros, ¿cierto? Y decir, Sí, ¿realmente entiendo la membresía? ¿Realmente entiendo el peso de todos estos puntos que hemos hablado? Si es que no, es el momento de levantarse y decir, ya basta. Yo no voy a pensar más en mí. Yo vivo en este planeta con otras personas y me he dado cuenta. Y es hora de edificar a los demás. Bueno, el último punto que vamos a tocar, ya terminamos de tocar el subpunto, ¿cierto? Porque habíamos hablado de qué es una iglesia, hablamos de qué es una iglesia, por qué unirnos son iglesias y hablamos de 3 subpuntos. El primero era para evangelizar, ¿cierto? Para exponer a los falsos evangelios y para edificar la iglesia. Y el último punto, por honor al tiempo también del que vamos a tocar, que es ¿qué es lo que conlleva la membresía de la iglesia? Y le hago esta pregunta a mi querido hermano Jorge. ¿Qué es lo que conlleva la membresía de la iglesia? mira, la membresía, bueno, como habíamos mencionado, tiene la intención de ser un testimonio, ¿verdad? Dentro de la iglesia. Entonces, lo que conlleva el ser miembro es sentirme parte de mi iglesia local, de sentirme responsable del llamado del Señor a, a servirle. Entonces, lo que es, y lo digo por el ejemplo que tú estás poniendo y lo que hemos revisado, es que se supone que cada vez que un miembro asume tal categoría dentro de la iglesia, es porque ha cumplido con los requisitos básicos y también se considera que es una persona madura porque ha entendido y se le ha dado a entender, ha tenido clases donde se le ha expuesto de qué es lo que es ser miembro de la iglesia. Por tanto, podemos tener miles de excusas para justificar los hechos, ¿verdad? De que no me siento a gusto, de que por esto, de que no. No, viejo, el tema es que al ser miembro de una iglesia, nosotros primero entendemos de que somos personas y aún nuestros líderes, nuestros ancianos, necesitan de nuestro apoyo, necesitan de recibir también consejos, necesitan de ser apoyados en sus labores, porque ellos tienen la responsabilidad y es fácil enjuiciarlos o apuntarlos con el dedo cuando se equivocan, ¿verdad? Porque yo estoy detrás o desde fuera viendo el asunto. Entonces, y la palabra es clara y dice que todos somos pecadores, no hemos dejado de ser pecadores, no hemos dejado de cometer errores, pero la diferencia está en que al asumir la membresía estamos siendo responsables con la ciudadanía, con la iglesia, con nuestro Señor, y eso, la madurez es que nosotros tenemos que hacer aporte y no lo contrario. Entonces debemos apuntar hacia ser de apoyo, mostrar, o sea, si nosotros vemos que hay algo que se está haciendo mal, bueno, digámoslo, expongámoslo, pero el hecho de que yo no sea oído, no, porque tampoco mi palabra va a ser la última, o lo que yo diga va a ser ley, sino que soy parte de un grupo donde tenemos que crecer juntos, amarnos, hermano. Si ese es el tema, tenemos que amarnos.
Hay Amén. cosas que pueden ser gravísimas, bueno, se pide el perdón correspondiente y seguimos avanzando, porque esa es la labor, pero la labor es que uno a otro nos amemos, nos queramos y nos respetemos y entendamos de que la madurez de la que el Señor me está anunciando en su palabra es que yo pueda tener dominio propio y entender lo que sucede con una estatura que me permita estar consciente de que también soy parte de, pues, o sea, si yo estoy haciendo una acusación X de algo, también tengo que ver que yo soy parte de esa iglesia y qué es lo que he hecho. Entonces, eso es Mm. lo que quiero resaltar en cuanto al compromiso de ser miembro, o qué es lo que es ser miembro, es el hecho de que hemos sido llamados a adorar a Dios, a darle gloria a Dios y a servir a los hermanos. Sí, complementando con lo que dice el hermano Jorge, fundamentalmente la membresía de la iglesia conlleva una vida de arrepentimiento y fe. Eso es importante, porque tenemos que sacarnos el concepto de que nosotros hay puros santos en la iglesia que no cometen ningún pecado, ¿cierto? Eh, eso Amén. es, amén, ¿es cierto? Uno peca, no estamos diciendo de que estamos orgullosos de nuestro pecado, sino que hay que entender que el hombre sigue pecando y va a pecar siempre, ¿me entiendes? Pero es muy diferente ser un pecador arrepentido y salvado que permanecer en el pecado y no ser salvado, ¿cierto? Por nuestro Señor. Porque el estar en la iglesia, estamos tratando con gente que se cae constantemente, siempre, principalmente parte por mí. Yo en mi vida personal, claro, peco y yo pido consejo, ¿me entiendes? Yo pido consejo y es importante también ese tema de que no es que hay personas que dicen, no, es que esta persona es santa, nunca ha pecado. Eh, no, hermano, nosotros tenemos que entender que, que el punto de estar en la membresía en la iglesia es que nosotros nos caemos constantemente, pero cada vez que nos caemos también tenemos que arrepentirnos y tener Amén. fe, dar el paso de fe. Y es importante apoyar eso a los demás hermanos, porque hay muchos hermanos que llegan y se sienten como que yo lo he escuchado así como, no, es que me da miedo tal vez caerme y que los demás hermanos tal vez me vean con otros ojos, así como que, sí, tal vez el hermano se está preocupando por su imagen, sí, eso es cuidado, está hablando de tal vez que no sé, tiene problemas con el ego, no sé, pero también es un punto válido también decir, hay que ser honesto, pues hermano, o sea, lo primero que hace el creyente en ciertas cosas, no va a echar todo en un saco, pero también yo lo viví y lo hice, es que somos muy juzgadores. Es como que si el hermano se equivoca, oh, supieron que hizo el hermano, no puede ser esto, no puede ser. Y el punto es, hermano, si realmente vamos a estar pateando en el suelo a los hermanos que se caen, no tiene ningún fin que estemos en una iglesia, ¿me entienden? Para eso me pongo en el mundo y ya en el mundo, fuera del mundo, me patean en el mundo, en el trabajo, en diferentes aspectos. Pero en la iglesia el punto no es que no le digamos a nadie el que se cae, sino ayudarlo. Ese es el punto. La persona va a caer y va a pecar. Lo importante de que conlleva la membresía de la iglesia es de ser edificación para los hermanos y darse cuenta de que conlleva también una vida de, como habíamos dicho y repito, de arrepentimiento y fe. La iglesia tiene que tener la intención de ser una comunidad para aquellos que han nacido de nuevo. La gracia de Dios en nuestra vida, que nos concede arrepentimiento y fe, está señalada por dos cosas, queridos hermanos. Por dos cosas. Primero, el bautismo. El bautismo es un ejemplo, es un testimonio público a las demás personas que voy a consagrar mi vida a Cristo. Me estoy arrepintiendo de una vida pasada y ahora estoy comenzando una vida pública hacia los demás, a mi iglesia, a la congregación, ¿de qué? De que estoy arrepentido de mi pasado y voy a comenzar una nueva en Cristo. Es una declaración. Y la otra es la cena, es recordar el sacrificio del Señor como iglesia, como congregación, en un punto tan importante y especial. Al estar ahí junto con los demás hermanos, estamos públicamente recordando esto.
y recordar el sacrificio de Jesús como iglesia hasta que cuando Él venga. Ahora, tenemos que entender que esas responsabilidades que nosotros tenemos de conllevar y aclarar el tema de cómo nosotros, que conlleva la membresía de la iglesia, también rechazar estos dos puntos. Quiero que ser enfático en esto, hermanos. Rechazar el bautismo y la cena del Señor es rechazar la membresía. Eso es claro, rechazar la membresía. Quiero también aclarar de que si usted no cena no significa que lo van a sacar de la membresía. Pero también nosotros tenemos, es una vez al mes, a principio de mes, y tenemos que recordar constantemente de que tenemos esta oportunidad especial para poder congregarnos y unirnos con cada uno de nuestros hermanos, y por eso es importante resolver todos nuestros conflictos. Y si en un momento llegamos a no tomar la cena, hermano, ¿por qué no estamos tomando la cena? Algo anda mal. Eso es lo que quiere decir. Algo anda mal en el corazón, ¿por qué? Y si es algo repetitivo, es que nosotros estamos rechazando la membresía. ¿Por qué? Porque el tema de no cenar, ¿cierto?, conlleva muchas cosas. Primero, cómo está mi vida y cómo está mi vida hacia los demás, porque es un acto público, de compartir con los hermanos. Por supuesto que sí. Hay que mirar la membresía con esa dimensión, el hecho de que debemos comprometernos, debemos entender que, como tú decías, ¿verdad? Somos pecadores, pero no vivimos en el pecado. Si cometemos errores, nos equivocamos, pecamos, debemos pedir perdón y arrepentirnos y seguir adelante. Entonces, la invitación es que los hermanos puedan entender la responsabilidad que es el ser miembro de la iglesia y instarlo que dejen de lado las excusas, como decías tú, de verdad, de no, no, yo soy demasiado pecador, yo no puedo. No, por el hecho de dar pasos de fe significa que al bautizarme, como mencionabas tú, ¿verdad? El arrepentirme, ya estoy mostrando señales de que amo a mi Señor, por lo tanto voy a ser parte de esta membresía y voy a ser responsable y voy a trabajar a, para que la iglesia pueda dar un buen testimonio. El pastor Mark Devers, el que escribió el libro, da ciertos mandamientos, lo lleva en el contexto de esta iglesia del siglo XX. Y es importante también recalcar que esto también nosotros lo podemos ilustrar a nuestras vidas como creyentes. Y son cinco cosas que debemos tener claro. Hermano, ¿usted lo podría leer? Asistir a los servicios regularmente, ¿verdad? Tenemos el paso número 1. El paso número 2 dice asistencia especialmente a la Santa Cena. El 3, asistir a las reuniones de los miembros como una iglesia congregacional. 4, orar regularmente. Y 5, dar regularmente. Amén. Por conclusión, finalmente, unirnos a una iglesia local, hermano, en particular, es un reflejo externo de nuestro amor interno por Cristo, por su gente. Cuando nosotros leemos Efesios capítulo 5, versículo 25, dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Hechos 20, 28 dice, nos recuerda Jesús que compró a la iglesia, dice que la cual ganó por su sangre. Si somos seguidores de Cristo, nosotros también amaremos a nuestra iglesia, porque Él, Jesús, se dio a sí mismo por ella. Nosotros tenemos que entender, queridos hermanos, que nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Y nosotros debemos preocuparnos por cada uno de nuestros hermanos. Sean miembros oficialmente que hayan firmado o no. Nosotros tenemos que reflejar que nuestra hermandad está unida y mirando a un solo camino. Por eso expusimos estas verdades bíblicas y es importante que también usted, hermanos, escuche este podcast y si tienen la oportunidad de leer el libro, mejor todavía. Hermano Jorge, ¿algo más para antes de despedirse? No, en honor al tiempo, Matías, agradecer nuevamente la oportunidad que tenemos de poder compartir este pequeño podcast analizando la carta de
de Mark Dever. Así que, hermanos, espero haya sido de bendición para ustedes. Les amamos y agradecemos como siempre al Señor esta oportunidad. Sí, pues, amén, hermanos. Síganos también estamos en Spotify, también en YouTube, por testimonio. Comparta también. Esto también es el fin es para la edificación de iglesia. Así que, hermanos, chao, chao, cuídense.